Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver en este objeto de aprendizaje las clases de servidumbre. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los objetivos que vamos a tratar es poder establecer y diferenciar los tipos de servidumbres que se pueden constituir en el derecho español. De tal modo que los contenidos que vamos a desarrollar en este objeto de aprendizaje va a ser la distinción de las distintas clases de servidumbre. Entonces diferenciaremos las servidumbres personales y prediales, las voluntarias y legales, las positivas y negativas, las continuas y discontinuas y las servidumbres aparentes y no aparentes, para que podamos tener presente cuáles son las notas que distinguen una u otra clase de servidumbre. La primera clasificación es la de las servidumbres prediales y personales. Se considera una servidumbre como predial aquella que está constituida en favor de un predio o de un fundo, y la servidumbre personal es la constituida a favor de una persona o de una comunidad. Las servidumbres voluntarias y legales son las voluntarias las que se establecen por la voluntad, no por la decisión de los particulares, y las servidumbres legales son aquellas que se establecen por disposición de la ley. Estas servidumbres legales tienen por objeto la utilidad pública o el interés de los particulares, de tal manera que la diferenciación entre una y otra es que las servidumbres legales están contenidas en una legislación, en una norma. Sin embargo, la servidumbre de carácter voluntario se establecen porque dos personas, dos titulares, acuerdan constituir una servidumbre. Una de tal manera que hay un predio dominante y un predio sirviente, de tal forma que uno servirá al otro, que es el objetivo de la servidumbre. Luego tenemos otra clasificación que las distingue entre servidumbres positivas y servidumbres negativas. La diferenciación entre una y otra es que en las llamadas servidumbres positivas, el dueño del predio sirviente tiene la obligación de dejar hacer alguna cosa o de hacerla por sí mismo, de tal manera que consiste en un dejar hacer o en un hacer, es decir, una actividad positiva. Sin embargo, las servidumbres de carácter negativo, el dueño del predio sirviente lo que hace es sufrir una prohibición, es decir, está prohibido hacer algo que podría hacerlo si no existiese la servidumbre, de tal manera que consiste en una actividad negativa de no hacer alguna cosa que sin la servidumbre sí que podría realizar. De ahí la diferenciación entre positiva y negativa. Luego tenemos una diferenciación entre servidumbre de carácter continuo o servidumbre de carácter discontinuo. La diferenciación entre una y otra consiste en que las servidumbres continuas son aquellas cuyo uso es o puede ser incesante sin que intervenga ningún hecho del hombre. El ejemplo de una servidumbre de carácter continuo son las servidumbres de luces y vistas. En el caso de las luces son las servidumbres que establecen con las ventanas para que entre la luz natural, y la de las vistas lo que se conoce popularmente como balcones. Las servidumbres discontinuas son las que se utilizan durante un periodo o un intervalo de tiempo más o menos largo y depende de actos del hombre. Un ejemplo de este tipo de servidumbre es la llamada servidumbre de paso. Por ejemplo, cuando hay que recoger la cosecha, que dura un determinado tiempo y depende de un acto del ser humano, del hombre, que es la recogida del fruto, de la cosecha, por ejemplo, de una tierra, de un predio, y por eso no es continuamente la utilización de esa servidumbre, sino solamente durante ese periodo de tiempo durante el cual se tiene que hacer la recolección del fruto. Luego tenemos las clases de servidumbre que se denominan aparentes y no aparentes. Las servidumbres aparentes son las que se anuncian y están continuamente a la vista por signos exteriores que revelan el uso y aprovechamiento. Por ejemplo, la servidumbre de luces y vistas, que se ve una ventana o se ve un balcón. Sin embargo, también se pueden constituir una servidumbre como no aparente, son aquellas que no presentan un indicio alguno exterior de su existencia, pues por ejemplo porque no veamos el camino, el paso de un predio a otro, pero que sin embargo sí que existe, pero no hay un indicio exterior, no lo vemos a simple vista. De tal manera que la diferenciación entre una clase y otra es que se vean con facilidad o bien que no haya un indicio alguno que sea visible. Bien, llegado a este punto hemos visto los distintos tipos de servidumbre. Recordar que hemos estado incidiendo en las servidumbres voluntarias, en las servidumbres legales, en las servidumbres positivas, en las negativas, en las servidumbres aparentes, no aparentes, en las continuas, en las discontinuas.
Cada una de ellas tiene una peculiaridad para que podamos distinguirla. Lo más importante es tener en cuenta que en la servidumbre siempre intervienen dos sujetos, que es el predio dominante y el predio sirviente. El predio dominante es el que tiene a su favor la servidumbre que se ha constituido y el predio sirviente es el que la sufre, el que tiene que servir al predio dominante. De tal manera que es un gravamen, se considera en derecho como un gravamen, impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro inmueble que pertenece a distinto dueño, de tal manera que vemos como una de las partes es la que padece la servidumbre y otra de las partes la que se beneficia o la que tiene a su favor esta constitución de este derecho real sobre una cosa ajena. Espero que os haya quedado claro las distintas clases de servidumbre para que así podáis en cualquier momento poderlas distinguir una de la otra.